Bueno, venimos a la actualidad, Héctor, participamos de esta conversación, alguna vez hicimos un contacto con ellas, digo, representantes de este colectivo, de este espacio, este movimiento de personas feministas católicas que están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, particularmente vinculados a la sexualidad, a la reproducción humana, a una vida libre de violencias de género, a la discriminación. ¿Y por qué digo esto? Porque ellas y otras organizaciones se han expedido, ¿no? Rechazando enérgicamente la candidatura de Ariel Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos en línea a María Gudiño, precisamente representante de Católicas por el Derecho a Decidir. Buen día, María. Héctor, Julián y Mónica, te saludamos desde Villa María. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ahí? Bien, bien. Gracias por la comunicación. No, por favor, está bueno escuchar muchas voces y la opinión, ¿no? Porque de esto se trata también, de acuerdo a lo que manda el decreto Néstor Kirchner, creo que fue en su época, ¿no? Que en donde la sociedad civil se puede pronunciar cuando se trata de un candidato a ejercer lo más supremo de la justicia argentina, en este caso la Corte Suprema, y en este caso Lijo y García Mansilla, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotros como organizaciones de la sociedad civil, junto con otras organizaciones también de acá de Córdoba, nos hemos pronunciado ya en oposición a estas candidaturas, de estos dos candidatos para ocupar el cargo de jueces de nuestro más alto tribunal. Uh-huh. Lo hicimos anteriormente ante el Consejo de la Magistratura, y después siguiendo los pasos que hay que seguir, como fue aprobado en esa instancia, lo hicimos ante el Senado de la Nación, presentando no solo los fundamentos de nuestra oposición, sino también determinadas preguntas que nos parecía importante que tuvieran en cuenta, a la hora de que siga adelante el proceso para determinar si se va a aprobar o no. Claro. Estas candidaturas que nos preocupan mucho, nos preocupan fundamentalmente. Hay dos ejes muy importantes por los cuales nos preocupan. Uh-huh. Uno tiene que ver con la paridad de género, ¿no? Sí. Vamos a tener una corte, en caso de que esto quede aprobado, una corte compuesta solo por varones, sin paridad de género. Esto representa un retroceso enorme. La Corte Suprema de Justicia, es el más alto poder, digamos, a nivel judicial en nuestro país. Y viste un retrato de época, María, una foto exacta de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, y también en consonancia con eso y con los tiempos que estamos viviendo, donde hay discursos de odio, donde vemos que derechos fundamentales se están recortando, se están viendo vulnerados por el ajuste, por el recorte de políticas públicas, digamos, el acceso a la justicia y el rol que tiene la Corte Suprema de Justicia en estos tiempos es fundamental. Ni que hablar de lo que pasa también con las mujeres, con las diversidades, y vamos a tener una corte sin paridad de género, lo cual también va en contra de los compromisos que ha asumido nuestro país a nivel internacional respecto a garantizar la igualdad, la equidad en las funciones públicas y evitar la discriminación. Uh-huh. Entonces eso por un lado nos preocupa muchísimo, nos parece realmente un retroceso. A más de 40 años de democracia, volver a tener una corte no solo sin paridad de género, ni siquiera con una mujer integrándola. Es una justicia sin mujeres, todos hombres. Más machista no se concibe, ¿no? Exactamente. Uno de los candidatos es propuesto para reemplazar a la última mujer que formó parte Uh-huh. De la corte, y que es Elena Hayton de Nolasco, desde ese momento, desde el año 2021, cuando ella renuncia, ya teníamos una corte incompleta y sin mujeres, Uh-huh. y ahora directamente no se propone a ninguna mujer, incluso habiendo un montón de mujeres que tienen la carrera, la trayectoria, las capacidades, la formación para ocupar este cargo, y que sin embargo han sido ignoradas. Y en cambio de eso, la propuesta son dos candidatos que además, dejan mucho que desear y hacen mucho ruido también sus trayectorias y
bueno, y pensar si realmente tienen las capacidades y la idoneidad para ocupar un cargo tan importante. María, 6 horas, otros dicen 8 horas, estuvo ayer Lijo defendiendo su candidatura para integrar la Corte. Después de esto, bueno, primero se leyeron las adhesiones, las impugnaciones, y luego hizo esta exposición. Protocolarmente, ¿qué es lo que viene ahora, lo que se tiene que esperar? Bueno, ahora hay que esperar también que la otra audiencia, ¿no? Que también que suceda lo mismo con el otro candidato, con García Mansilla, ¿sí? Que va a ser un proceso de iguales características, y bueno, y después hay que esperar finalmente la votación, que bueno, hay que ver qué sucede, que se aprueba, y por eso es importante, ¿no? También lo que haga el Senado, y en ese sentido me parece muy importante destacar lo siguiente: si bien los jueces, juezas, no solo de la Corte, sino de todo el Poder Judicial, no son elegidos directamente por el pueblo, no son cargos elegidos como sí los legislativos o ejecutivos, sí son, en estos casos, digamos, los otros poderes tienen, bueno, la facultad de designar y aprobar. El Senado ha sido elegido por el pueblo. El Senado tiene la responsabilidad de representar al pueblo a la hora de bueno, de tomar una decisión de estas características. Entonces, también tienen que tener en cuenta, o sea, es una decisión democrática quien ocupe esos lugares. Y por otro lado, y siendo el Senado también quien elige, otro de los puntos que es importante, ¿no?, tener presente es el federalismo. Digo, se ha propuesto 2 candidatos que son de la ciudad de Buenos Aires, que han estudiado en la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo también, ¿qué pasa con el federalismo y con un país donde, bueno, donde somos un montón de provincias y donde el Senado justamente también representa esa diversidad, ¿no? Marina, ¿qué tal? Te saluda Julián. Estoy leyendo acá el comunicado que presentaron el lunes pasado y realizan una descripción bastante puntual de las personas, ¿no? Estas 2 personas en cuestión, que son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Para la gente que no conoce, para la oyentada que no conoce, puntualmente, ¿quiénes son estas 2 personas? Digamos, ¿cuáles son los fundamentos que nosotros destacamos? ¿Cómo ustedes los describen ahí? Veo ahí una descripción bastante puntual. Bien. Bueno, mira, por un lado, Ariel Lijo, y esto quienes hayan podido ver ayer, aunque sea alguna parte de esta audiencia, digamos, y toda la defensa que se les hizo, es una persona que está sumamente cuestionada, digamos, en sus funciones, en su cargo como juez federal. Es uno de los jueces con más, digamos, denuncias en su contra, aunque ninguna haya llegado finalmente a ser resuelta y demás. Entonces es una persona que está muy cuestionada, también cuestionada en el ejercicio, digamos, en el ejercicio de su función como juez federal, cómo ejerce ese cargo, con qué idoneidad. Entonces, bueno, es preocupante, y también es un nombre que digamos, que nadie sabe bien por qué llegó ahí, y que incluso, bueno, está siendo cuestionado adentro de la misma ala política que ha sido propuesta como ha sido, ¿no?, por el presidente Milei. Entonces, eso por un lado, se le cuestionan, digamos, cargos de corrupción, de tráfico de influencias, de asociación ilícita. Entonces es complejo. Y por otro lado, García Mansilla es una persona que se ha pronunciado abiertamente en contra de por ejemplo, del derecho al aborto, de la ley que ha sido sancionada hace ya 3 años. Nosotras como organización de la sociedad civil que trabajamos estos temas y que hemos participado activamente para que esta ley finalmente saliera, nos parece realmente preocupante para los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Y también se ha pronunciado, digamos, en cierta disidencia en relación a tratados que tienen jerarquía constitucional para nuestro país, que son muy importantes porque protegen derechos fundamentales. Entonces, bueno, estos son principalmente las causas
bueno, que nos hacen ruido, pero también vuelvo a insistir, porque hay un montón de mujeres que tienen un montón de trayectoria, experiencia y formación que también podrían ser propuestas para este cargo y han sido ignoradas. Pero no desde este gobierno. Claro, por eso, lo que urge quizás y lo que sea el gran desafío y la gran deuda para con la sociedad, buscar una justicia que represente al pueblo, ¿no? Y no a los intereses. Una gran reforma judicial que considere, por supuesto, la equidad de género, que amplíe el número de miembros del tribunal, en fin, todo este camino queda por delante, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Además, bueno, nosotras en esto de decir, bueno, una reforma judicial, para nosotras esa reforma judicial integral de la justicia también tiene que tener la perspectiva feminista, también tiene que ser feminista, y en este sentido, bueno, es la equidad de género un pilar fundamental para que eso empiece a suceder. El sistema de justicia, desde la Corte Suprema para abajo, digo, es un sistema clasista, es un sistema machista, es elitista, históricamente ha sido así. Entonces, bueno, estos cargos sean ocupados por mujeres, que además ha demostrado la historia que han podido, cuando hubo mujeres que han generado precedentes, digo, sino también determinadas políticas hacia el interior del Poder Judicial que han ido, reforzando la perspectiva de género, los derechos humanos. Entonces es fundamental y esto ha sido demostrado. Un ejemplo es la Oficina de la Mujer, que funciona, que es de la Corte, digamos, y funciona también en las diferentes provincias. Entonces digo, esto también es necesario para transformar la justicia, que bueno, que necesita esta perspectiva y necesita un montón de cambios. Tal cual. También, ¿no? Y decisión política fundamentalmente, viste, en La Rioja, no sé si has leído, bueno, es un ejemplo, ¿no? También es una provincia, pero bueno, propone cosas realmente de avanzada para con el resto del país, periodo de 10 años en sus cargos, posibilidad de reelección indefinida siempre y cuando mantengan un buen comportamiento y no sean sometidos a jury, y también propone que los jueces se jubilen al cumplir los 70. Sí, bueno, ese es otro, digo, de los puntos, esto de decir, bueno, que sus cargos son prácticamente vitalicios, y bueno, y los jueces, por ejemplo, ni los jueces ni las juezas tienen la obligación de capacitarse en el ejercicio de sus funciones, digo, y la normativa y la jurisprudencia va avanzando, tanto en nuestro país, digo, como a nivel regional, como a nivel internacional, y todo eso debe incorporarse. Entonces digo, ¿cómo puede ser, y no solo hablando de la Corte, que esto no sea una obligación para jueces y juezas? Digo, si queremos realmente que la justicia, cambie y también se adapte a esta realidad y deje de tener esta gran distancia también con las personas que acuden a la justicia. Digo, también que realmente pueda empezar a ser permeable a las demandas y a las necesidades del pueblo, de las personas. Bueno, en nuestro caso también resaltamos de las mujeres, de las diversidades, de las infancias en estos tiempos tan difíciles. Es clave, digamos, y realmente, bueno, nos preocupa muchísimo esta Corte, en caso de que sea, digamos, aprobadas estas candidaturas y queden en los cargos. Realmente nos parece un retroceso y nos preocupa, digamos, que podamos en un momento tan complejo para el acceso a derechos tener una Corte conformada nuevamente, y como hace muchísimos años, porque por lo menos hasta el 2021 había una mujer, nuevamente por varones y por dos candidatos que están siendo cuestionados y que la verdad... Bueno, hasta el 28 de agosto hay tiempo, ¿no? Digo, del 21 al 28 esta comisión va a evaluar y bueno, después veremos qué se resuelve. Bueno, María, estaremos en contacto, ¿no? De acuerdo a lo que resulte, también para conocer algunas otras cuestiones que ustedes estén analizando, militando, en fin, visibilizando. ¿Puede ser? Perfecto, cuando quieran. Un gusto compartir con ustedes y muchas gracias. Por favor, el gusto es nuestro. Buenos días. Chao, chao. María Gudiño, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir.